Antes de sumergirnos en esta historia, reflexiona un momento sobre esos sueños sencillos. Un hogar propio, un lugar donde se forjan recuerdos y un futuro lleno de esperanza. Pero ¿qué sucede cuando ese sueño se hace añicos, no solo por las circunstancias, sino porque la persona en quien más confías te traiciona profundamente? Durante 3 largos años, mi esposo Mark y yo vivimos a base de fideos, ramen y agua. Ahorramos cada dólar saltándonos vacaciones, conduciendo coches viejos y destartalados, preparando la comida todos los domingos y negándonos a todo lo que costara dinero. Ahorramos, nos sacrificamos y pusimos todas nuestras esperanzas en comprar nuestra primera casa. Una modesta casa para empezar, nada del otro mundo. Estábamos muy cerca. Por fin encontramos la casa perfecta. Un pequeño rancho de 3 habitaciones con un patio cercado para nuestro perro, Rex, en un buen distrito escolar para cuando formemos una familia. Aceptaron nuestra oferta y soñábamos con cerrar el trato en 30 días. Pero entonces todo se vino abajo. Al revisar nuestros extractos bancarios con el agente de préstamos, noté transferencias extrañas, miles de dólares que salían de nuestro fondo de ahorros a una cuenta desconocida. Me entristeció mucho al darme cuenta de que iban a Jake, el hermano desempleado de Mark. En 6 meses, $15,000 de nuestros ahorros, ganados con tanto esfuerzo, desaparecieron sin que me diera cuenta. Cuando confronté a Mark, su silencio me dolió más que las palabras. Admitió haberle enviado dinero a Jake en secreto, justificándolo con la lealtad familiar. Pero Jake no luchaba por sobrevivir. Vivía a lo grande, comprando aparatos caros y rechazando trabajos, mientras que Mark y yo llevábamos una vida reducida a lo mínimo. Esa traición nos separó. ¿Cómo reconstruir la confianza después de que tu cónyuge te roba el futuro que estaban construyendo juntos? Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del vídeo. Durante 3 largos años, Mark y yo vivimos una vida reducida a lo esencial, todo por el sueño de tener nuestra primera casa. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que estaríamos comiendo fideos ramen casi todas las noches, usando la misma ropa una y otra vez y cancelando vacaciones sin remordimientos, probablemente no lo habría creído. Sin embargo, esa era nuestra realidad. Cada dólar contaba. Nada de comida para llevar, ni café, ni noches de cine fuera del apartamento. Conducíamos coches que gemían y crujían con cada kilómetro. El chirrido de la vieja Ford F-150 de Mark sonaba más como una cortadora de césped que como una camioneta confiable. La luz de verificación del motor de mi propio vehículo llevaba encendida más de 2 años. El aire acondicionado se apagó, así que bajamos las ventanillas y nos enfrentamos a la calefacción porque cada centavo iba destinado a nuestro fondo para la casa. Nuestros domingos los dedicábamos a preparar la comida bajo la tenue luz de la cocina. Almuerzos repletos de sobras y huevos cocidos. Cada uniforme de trabajo rotaba con cuidado, aún manchado de semanas atrás, pero mantenido en su sitio gracias a nuestra fuerza de voluntad. Nuestros amigos habían dejado de invitarnos a salir porque siempre decíamos que no. Francamente, no podíamos permitirnos el lujo de decir que sí. La incertidumbre de nuestro futuro financiero danzaba como una sombra en cada decisión que tomábamos. Pero este sacrificio, esta implacable privación, se alimentaba de la esperanza. La esperanza de que pronto cruzaríamos la puerta de un hogar que fuera verdaderamente nuestro. Un hogar con un patio cercado para Rex, nuestro querido perro, y habitaciones lo suficientemente grandes para la familia que soñábamos formar. Ese sueño era el pulso de cada respiración agotada que tomábamos. El día que encontramos la casa, era justo lo que habíamos deseado. Nada extravagante, solo un modesto rancho de 3 habitaciones en un distrito escolar decente. El tipo de lugar donde el amor y los recuerdos podían crecer. Presentamos nuestra oferta y esperamos, nuestro futuro dependía de esas pocas semanas. Cuando la aceptaron, nos invadió una oleada de alivio y emoción. Por fin podíamos dejar de vivir a duras penas y empezar a construir una vida. Y entonces comenzó la pesadilla. Sentado con nuestro asesor de préstamos, revisando los extractos bancarios, sentí un nudo en la garganta. Había transacciones sin sentido, dinero que desaparecía misteriosamente. Al principio, pensé que se trataba de un error bancario o un fraude.
Pero la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. $15.000 habían sido desviados discretamente al hermano de Mark, Jake, durante 6 meses, sin mi conocimiento. La conmoción se transformó en traición. ¿Cómo podía el hombre en quien confiaba, que compartía cada sacrificio conmigo, romper nuestro pacto tácito? El dinero por el que sufríamos se desvanecía, canalizado a las manos irresponsables de un hermano. Lame a Mark. El silencio al otro lado era más fuerte que cualquier discusión. Cuando finalmente dijo, hablamos cuando llegue a casa, supe que no había excusa que pudiera desentrañar esta maraña de mentiras. Recuerdo estar sentada en el banco, con las lágrimas difuminando los números, el corazón destrozado por la verdad y preguntándome cómo recuperarme. Las justificaciones de Mark eran desgarradoras y exasperantes. Responsabilidades familiares, dijo. Jake se quedaría sin hogar sin ayuda. Pero ¿cómo conciliar eso cuando conducíamos coches destartalados, comíamos comida barata y nos saltábamos comida solo para ahorrar? Y el pago de horas extras, dinero que Mark prometió que duplicaría el fondo de la casa, se canalizaba al lujoso estilo de vida de Jake. Cuestioné cada esperanza que teníamos, cada promesa que hicimos. En medio de la tormenta de emociones, una parte de mí luchaba por comprender la culpa de Mark y su deuda con la lealtad familiar. Pero el dolor y la ira eran abrumadores. Esto era más que una traición financiera, era una fractura en los cimientos de nuestro matrimonio. Mientras preparaba la maleta y salía para casa de Sara, mi mejor amiga, quien se había convertido en mi ancla, el peso de la pérdida era incomparable. No solo la pérdida del dinero o la casa, sino también la pérdida de la confianza, la seguridad y la familiaridad de una pareja. Nuestro hogar, que antes era un santuario, se sentía como un campo de batalla. Sara me escuchó sin juzgarme, ofreciéndome helado y un apoyo silencioso. Su presencia fue un bálsamo para mis heridas abiertas, incluso cuando el futuro parecía incierto y sombrío. Fue allí, en la tranquilidad de su habitación de invitados, que comprendí que no se trataba solo de dinero. Se trataba de sobrevivir, la supervivencia de mis esperanzas, mi cordura y mi autoestima después de una traición tan desgarradora. Y así se desarrolla la historia, no solo de sueños frustrados, sino de decisiones dolorosas, corazones rotos y el camino hacia la sanación. Pero este capítulo es solo el comienzo. El día que descubrí que el dinero de nuestra casa estaba desapareciendo fue el día en que mi mundo dio un vuelco. Estaba sentada con nuestra agente de préstamos en el banco, una mujer cuya serena profesionalidad contrastaba marcadamente con la tormenta que sentía dentro de mí, cuando levantó la vista de los estados de cuenta y dijo, hay algunas discrepancias. Discrepancias. La sola palabra fue como un puñetazo en el estómago. Había registrado meticulosamente cada centavo que entraba en esa cuenta durante los últimos 3 años. Cada recorte de gastos, cada comida preparada en casa, cada café que evitaba. Todo conducía a este momento, nuestros ahorros. Sin embargo, allí estaban, transferencias inexplicables etiquetadas como servicios públicos, comida, reparaciones del coche, emergencias, todo despilfarrando nuestros ahorros ganados con tanto esfuerzo. Me quedé sin aliento cuando el agente de préstamos me mostró a dónde iba el dinero. Reconocí de inmediato una cuenta externa. Era la de Jake, el hermano de Mark. Durante 6 meses, $15.000 habían desaparecido silenciosamente del fondo de nuestra casa. No fue un error ni un robo de identidad. Fue deliberado, secreto. Recuerdo que me temblaban las manos al marcar el número de Mark, con la voz apenas un susurro por el teléfono. ¿Por qué le envías dinero a Jake? Silencio. No vacilación, un silencio cargado de culpa. Hablamos cuando llegue a casa, dijo finalmente, con la voz apagada, y colgó. Ese día, el préstamo hipotecario se sentía más lejano que nunca, pero lo peor era la creciente fractura en nuestro matrimonio. Revisé cada extracto bancario, segura de que debía haber pasado algo por alto, pero la verdad era innegable. Las transferencias aumentaron, de $500 a $3.000 al mes, siempre justificadas como gastos del hogar, pero todas iban a parar a un hermano desempleado que no había solicitado trabajo y vivía en un apartamento caro, mientras que Mark y yo luchábamos por vivir frugalmente en un pequeño apartamento de 60 metros cuadrados.
El estilo de vida de Jake era un contraste evidente. Su equipo de videojuegos por sí solo podría habernos cubierto la compra durante meses. Su colección de cómics antiguos, sus salidas con amigos, su ropa nueva en las reuniones familiares. Todo comprado con dinero que deberíamos haber destinado a nuestro futuro. La traición era profunda, no solo el robo financiero, sino también la confianza destrozada. La negación inicial de Mark, su actitud defensiva cuando lo cuestioné, todo era evidente. No entiendes a la familia, dijo, Jake se quedaría sin hogar sin mi ayuda. ¿Pero a qué precio? Me dolía el corazón al saber que habíamos sacrificado tanto para construir una base, solo para verla derrumbarse en silencio. Esa noche, el apartamento me sofocaba. Preparé mi maleta y me fui a casa de mi mejor amiga Sara, buscando consuelo en su comprensiva presencia. Mientras intentaba procesar la traición, me di cuenta de que no se trataba solo de dinero, se trataba de lealtad, promesas incumplidas y un futuro robado por el engaño. Más tarde, llamé a Linda, la mamá de Mark, el pilar en el que creía poder apoyarme. Su voz temblaba de sorpresa y rabia cuando le conté todo. No tenía ni idea de las transferencias de dinero, ni del estilo de vida de Jake ni del apoyo secreto de Mark. La distancia entre nosotros se sentía más grande que nunca. Y, sin embargo, la historia apenas comenzaba a desenvolverse. La familia pronto se vería arrastrada al caos, y la verdadera magnitud del engaño de Jake se extendería por todas nuestras vidas. En el momento en que Mark finalmente admitió haberle enviado dinero a su hermano Jake, el mundo a mi alrededor pareció desmoronarse en fragmentos de incredulidad y traición. Me senté frente a él, el mismo hombre que me había prometido un futuro, ahora un extraño con confesiones que hieren más profundamente que cualquier espada. Su rostro palideció. El silencio que llenó la habitación entre nosotros estaba cargado de culpa y arrepentimiento. Una vez fuimos compañeros unidos por un propósito, pero esa noche me sentí más solo que nunca. Los cimientos de nuestro matrimonio, la confianza y el sueño compartido de tener una casa propia, se habían visto socavados por secretos que él había ocultado durante 6 largos meses. La defensa de Mark se basó en la lealtad familiar. Jake estaría sin hogar en las calles sin mi ayuda, insistió. No lo entiendes, soy hijo único. Sé lo que es tener responsabilidades familiares. Sus palabras resonaban con la carga, pero parecían una justificación para romper el pacto sagrado que habíamos hecho. Me dijo que Jake estaba buscando trabajo activamente, presentándome vagas promesas que yo ansiaba creer. Pero la verdad se fue descubriendo poco a poco. Jake no había solicitado trabajo, prefiriendo quedarse en un apartamento caro pagado con nuestros ahorros robados. Su costoso equipo de videojuegos, sus salidas nocturnas con amigos, su ropa nueva. Todo contaba la historia de un hombre que exigía limosnas pero rechazaba responsabilidades. Me quedé luchando con 2 verdades insoportables. La dura realidad de la imprudencia de Jake y la dolorosa comprensión de que Mark, el hombre en quien más confiaba, estaba permitiendo esta autodestrucción a expensas de nuestro futuro. Nuestras discusiones se alargaron hasta la noche, lanzando palabras como si fueran armas. Mark me acusó de controlar nuestras finanzas, de falta de compasión. Yo lo acusé de traición, de robarnos la vida que construimos juntos. La brecha entre nosotros se abría cada hora. En medio de esta tormenta se oían las voces de otros: Linda, la madre de Mark, su padrastro y familiares cercanos. Su confusión e indignación reflejaban la mía. Linda, antes una presencia reconfortante, ahora era una espectadora conflictuada, obligada a afrontar la cruda realidad sobre sus hijos. Vi por primera vez el peso que Mark llevaba desde la infancia. Criado en una familia fracturada, Mark sintió la responsabilidad de proteger a Jake toda su vida, de protegerlo de las consecuencias que otros le impondrían. Su permisividad no nació de la malicia, sino de una profunda culpa y miedo. Sin embargo, ese amor y esa protección tuvieron un precio descomunal. Esta revelación me obligó a confrontar no solo las acciones de Mark, sino también los patrones que habían definido su vida, patrones que no había comprendido del todo hasta ahora. El hombre que traicionó nuestra confianza también estaba atrapado en un ciclo de disfunción familiar, intentando desesperadamente mantener su mundo unido, pero arrastrándome con él.
Cuando la noche terminó y preparé una maleta para ir a la casa de Sara, me di cuenta de que salvar nuestro matrimonio significaría enfrentar no solo la traición de Mark, sino también la compleja historia que lo une a su familia. El día en que nuestra familia se reunió para confrontar la verdad fue una auténtica pesadilla que jamás imaginé vivir. La casa se llenó de una tensión más intensa que el calor del verano, mientras la familia de Mark comenzaba a comprender la realidad que había permanecido oculta tras años de silencio y excusas. Su madre, Linda, había tomado la iniciativa. Su silenciosa pero firme determinación por exponer la verdad reveló las grietas que llevaban tiempo enterradas en nuestras vidas. Me uní a la conversación por videollamada desde casa de Sara, observando cómo los rostros que solo había visto en reuniones familiares se endurecían por la sorpresa, la decepción y la creciente frustración. Estaban la tía Carol, el padrastro de Mark, el tío Mike, todos rostros que reflejaban la amarga mezcla de incredulidad y rabia que me arremolinaba en el interior. Jake llegó tarde, su despreocupación era palpable incluso a través de la pantalla. Llevaba una sudadera nueva, presumido y desdeñoso, fingiendo ignorancia ante la tormenta que lo rodeaba. Sus palabras me impactaron. Me acusaba de egoísta, me llamaba tonta y se burlaba de mi enfado por unos miles de dólares como si nuestros sacrificios no fueran nada. Mark permaneció en silencio, evitando mi mirada. Su silencio era más fuerte que cualquier defensa. Mi corazón se rompió de nuevo al darme cuenta de que la falta de respeto de Jake era posible gracias al hombre que amaba, quien se negó a defenderme. La familia confrontó a Jake por todos los medios. Su negativa a aceptar un trabajo, sus delirios de grandeza con puestos directivos y su despilfarro del mismo dinero que le habíamos dado. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Linda reveló el fideicomiso intacto de $35,000 de Jake, dinero que él se negaba a usar para su supervivencia básica, pero que, según él, solo emergencias justificaba acumularlo. Fue asombroso. Nos había estado robando el futuro mientras estaba sentado sobre un montón de su propia herencia. Esta revelación desató el caos. La actitud defensiva de Jake chocaba brutalmente con las exigencias de rendición de cuentas de la familia. Mark también me impactó al defender el derecho de Jake a mantener el fideicomiso intacto, argumentando que la presión familiar para usarlo para los gastos diarios era injusta. Escuchar al hombre en quien confiaba excusar tal egoísmo fue devastador. Me derrumbé durante la llamada, llorando por la profunda injusticia, los años de sacrificio que Mark y yo habíamos soportado mientras Jake vivía con derecho a todo. La ira de Linda era feroz. Sus planes de confrontar a Jake, establecer límites firmes y dejar de permitir su comportamiento destructivo me dieron un atisbo de esperanza en medio del dolor. Sin embargo, incluso mientras la familia se reunía, las fracturas se profundizaron. La incapacidad de Mark para exigirle cuentas a Jake me dejó sintiéndome aislada. El hombre que debería haber sido mi compañero parecía atrapado entre la lealtad a su hermano y sus votos hacia mí, atrapado en un doloroso limbo. Cuando Mark volvió al apartamento de Sara, con la esperanza de aclarar las cosas con Jake presente, vi claramente lo rota que estaba nuestra alianza. Jake pasó a la ofensiva, arremetiendo con palabras crueles y mentiras, mientras que Mark permaneció pasivo, testigo silencioso de mi humillación. Esa noche destrozó cualquier ilusión que me quedara, fue un ajuste de cuentas doloroso. Sabía que no podía seguir en un matrimonio donde mi valor se menospreciaba con tanta indiferencia. Al alejarme de esa reunión, el peso de años de mentiras, traición y negación se posaba sobre mis hombros. Pero bajo la angustia ardía una tenue y tenaz llama de resiliencia. La verdad sobre la vida de Jake era más oscura de lo que jamás podría haber imaginado, y no se trataba solo de pereza o de sentirse con derecho. Era adicción. Una adicción al juego profunda y autodestructiva que nos había ocultado a todos durante años, mucho antes de que el dinero de la casa empezara a desaparecer. Mark vino a verme una noche, destrozado y exhausto, con lágrimas corriendo por su rostro y respirando entrecortada e incontrolablemente. Nunca lo había visto tan vulnerable. Me contó la devastadora verdad. Jake no solo había perdido su trabajo, sino que lo habían despedido por robar herramientas y equipos. Pequeñas cosas que se acumulaban, que se llevaban a cabo durante semanas, descubiertas por las cámaras de seguridad. Su jefe le dio una oportunidad, pero Jake la desaprovechó, y esta vez,
llamaron a la policía. Nuestra pesadilla estaba lejos de terminar. Aún más devastador fue descubrir que el dinero que Mark había estado enviando no se destinaba al alquiler, la comida ni siquiera a la búsqueda de trabajo de Jake, sino a pagar las crecientes deudas de juego. Llamadas amenazantes a casa de Linda de acreedores furiosos llamados Tony y Mike, amenazando a Jake y, por ende, a Mark y a la familia. El hombre por el que había estado luchando, mi esposo, había estado propiciando un círculo vicioso que nos ponía a todos en riesgo. La sombra de la adicción al juego de Jake explicaba muchísimo. El rechazo imprudente a trabajos estables, la costosa PlayStation 5 y las entradas para conciertos financiadas con dinero robado, y las mentiras que le contaban a una familia desesperada por creer que la situación mejoraría. Sentí una desconcertante mezcla de ira por las decisiones de Jake, tristeza por la lucha de décadas de Mark para salvar a su hermano y terror por lo que esta oscuridad significaba para nuestra seguridad y nuestro futuro. A través de conversaciones emotivas que se extendieron durante horas, Mark compartió la carga de su vida. Desde niños, había protegido a Jake de las consecuencias, desde pequeños hurtos y problemas escolares hasta pagos del coche y gastos legales. Un patrón de tolerancia impregnado de culpa y amor, pero que ahora casi había destruido su matrimonio y nuestros sueños. Cada revelación desvanecía mi esperanza. El hombre en quien quería creer se sentía atrapado en una red de disfunción familiar y adicción mucho más profunda de lo que jamás había conocido. Me dolía el corazón por ambos, Mark, atrapado por su lealtad, y Jake, consumido por sus demonios. Comprendí entonces que salvarnos requeriría más que dinero devuelto o promesas. Requeriría enfrentar la adicción de frente, exigir responsabilidades y reconstruir la confianza a partir de los escombros. Sería un camino largo y doloroso, uno que no estaba segura de que pudiéramos recorrer juntos, pero me aferré a esa frágil esperanza. Tras los días más oscuros, llenos de ira, traición y angustia, una luz lenta y frágil comenzó a brillar en el horizonte. Perdonar no fue una decisión repentina ni fácil. Fue un viaje a través de capas de dolor, dudas y sueños rotos. Pero de alguna manera, con determinación y honestidad pura, Mark y yo comenzamos a trazar un camino hacia la sanación. El compromiso de Mark con el cambio era tangible. Aceptó la terapia individual con una sinceridad que me sorprendió, confrontando la culpa profundamente arraigada y los patrones de facilitación que habían dominado su relación con Jake durante tanto tiempo. Cada sesión le desveló capas de negación, obligándolo a afrontar verdades incómodas sobre su pasado y su papel en la caída de su hermano y en nuestro matrimonio fracturado. Yo también emprendí mi propio camino. La terapia de pareja se convirtió en un espacio donde podíamos hablar sin juicios, desenredando las emociones enredadas que el silencio había enterrado. Hablamos de la pérdida. La pérdida de la confianza, del tiempo y de la vida que habíamos soñado, así como de la esperanza de reconstruir, más fuertes y más sabios. Nuestra renovada relación no estuvo exenta de dificultades. Viejas heridas afloraron, la tentación de refugiarnos en la amargura se cernía sobre nosotros. Las discusiones seguían aflorando, pero bajo la tensión se respiraba un renovado respeto por la transparencia y la responsabilidad. Juntos, trazamos límites claros, incluyendo un acuerdo postnupcial que protegía tanto nuestros bienes como nuestras decisiones futuras. Un decreto que impedía que ninguno de los dos brindara apoyo financiero a la familia sin consentimiento mutuo. Una línea divisoria para salvaguardar lo que estamos reconstruyendo. A nuestro alrededor, figuras de apoyo como el padrastro de Linda y Mark desempeñaron un papel crucial. Su firme determinación de responsabilizar a Jake y de no permitir más su comportamiento destructivo creó una red de límites que forzó un cambio real. La aceptación de la ayuda por parte de Jake, asistir a reuniones de recuperación del juego, conseguir un trabajo y pagar la indemnización, marcó los dolorosos primeros pasos hacia la responsabilidad. Sin embargo, el camino por recorrer sigue siendo largo. Nuestro sueño de una casa está en pausa indefinidamente mientras reconstruimos nuestros ahorros, lidiamos con el aumento de los alquileres y lidiamos con la incertidumbre constante. Cada dólar ahora está protegido con esmero, cada transacción es transparente y compartida. Algunos días, el peso de lo perdido amenaza con abrumarme. Pero con cada pequeña victoria, Mark renunciando a las horas extras para priorizar a la familia,
Tardes dedicadas a conversaciones sinceras en lugar de silencio. Me aferro a la frágil esperanza de que esta historia rota pueda convertirse en una de resiliencia y redención. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo. Tu apoyo es fundamental para nosotros y te agradecemos mucho que formes parte de este viaje. Si esta historia te resultó significativa, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal. Tus comentarios y opiniones son muy valiosos, así que déjanos tus opiniones abajo para ayudarnos a mejorar y crecer. Juntos, podemos construir una comunidad que se apoye e inspire mutuamente. Gracias de nuevo por ver el vídeo.